En este capítulo de En modo Swayed, se conversará sobre la importancia del aprendizaje y la enseñanza de los idiomas. El aprender y el enseñar idiomas no solo abre puertas a nuevas culturas y oportunidades, sino que puede enriquecer nuestras vidas de forma inimaginable. Los idiomas tienen el poder de transformar nuestra perspectiva, mejorar nuestras habilidades y conocimientos, así como ofrecer beneficios cognitivos, académicos, laborales, culturales y fisiológicos. Acompáñanos para que exploremos cómo el poder de los idiomas puede potenciar nuestra vida en todos estos aspectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En modo Swayed. Hoy tenemos un tema que es de vital importancia en este mundo globalizado, ya que vamos a estar hablando del aprendizaje y la enseñanza de idiomas. Mi nombre es Ariel Carranza y como siempre no estoy solo. Me acompaña en este tema tan importante mi compañera Sandra de la Reguera. Sandy, ¿cómo estás? Ariel, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Estoy muy emocionada también porque hoy vamos a aprender mucho sobre el poder que tienen los idiomas en nuestra vida. Entonces el programa de hoy se titula El poder de los idiomas, enseñar y aprender. Y para desglosar este tema tan fascinante, contamos con 3 invitados especiales. Invitados especiales a quienes vamos a presentar y agradecemos mucho su presencia. Tenemos por un lado a la licenciada Leticia Juárez Ortega, quien es la jefa del Departamento de Inglés del Centro de Enseñanza de Idiomas de aquí de la FES Acatlán. Maestra, hola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros el licenciado Paul Petgelli Amaya Sánchez, profesor, ¿sí lo dije bien? Sí. Perfecto. Quien nos contará sobre los beneficios de aprender varios idiomas y es profesor virtual de la L para el CP de la UNAM. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y por supuesto, también de casa tenemos al licenciado Ismael Centeno Leos, coordinador de la LICEL, licenciatura en enseñanza de español, alemán, francés, inglés e italiano como lengua extranjera, para que sepan el nombre completo. Ismael, bienvenido también. Muchas gracias, un gusto. Muy bien, pues vamos a darle de lleno al tema. Es un tema creo muy interesante, muy importante. Lo queremos enfocar en dos ejes, la parte de las habilidades y las ventajas que tiene el estudio de la enseñanza de idiomas. Lo primero que queremos centrarnos es justamente en esta parte de las habilidades que se necesita para ser docente en la enseñanza de idiomas. El punto inicial sería el dominio de un idioma. Hay licenciaturas que tienen este prerequisito de ingreso en la UNAM y nos gustaría desde su conocimiento, desde esta parte que ustedes tienen como docentes de idioma, este primer punto, ¿no? El dominio de un idioma para poder, por supuesto, enseñarlo. Si gustas, Ismael, empezamos contigo. Sí, claro. Evidentemente, como ya comentaste, pues es el punto principal, ¿no? Para enseñar algo, primero tienes que conocerlo y dominarlo. Y es por ello que en la UNAM tenemos 2 licenciaturas de enseñanza de lenguas. En el caso de la licenciatura en enseñanza de inglés del sistema presencial, se les pide un dominio intermedio, pero tienen la característica de seguir estudiando el idioma a lo largo de los 9 semestres para alcanzar un nivel C2 o por lo menos un nivel C1. Y en el caso de la licenciatura de lenguas extranjeras a distancia, se les pide un requisito de nivel C1. Y esto pues demuestra la importancia de dominar el idioma para convertirse en un buen docente. Quiero hacer hincapié sobre algo porque hemos visto con la experiencia de que hay muchos alumnos que desconocen que es para dominar o enseñar un idioma, ¿no? Muchos creen que es para aprender un idioma desde cero y realmente una licenciatura en enseñanza de idiomas ya tienes que tener ese background, digamos, del aprendizaje para poder enseñar y aprender las técnicas metodológicas. Maestra Leticia, con esta parte del dominio, ¿qué tan importante es recibir alumnos con un dominio avanzado? ¿El nivel C1 es suficiente? ¿Podremos decir que es un nivel que ya nos da la posibilidad de entender que un alumno domina de lleno un idioma con este nivel? Sí, C1 sería lo óptimo. Se esperaría que ellos tuvieran C1 más, incluso si tuvieran C2. Sin embargo, como lo mencionó el licenciado Leos, no, en la licenciatura en enseñanza de inglés entran con un nivel B2, por ejemplo, considerando pues que van a cursar durante casi 3 años el idioma y terminarían con C2 prácticamente. Entonces, ahí la diferencia entre la licenciatura a distancia y la licenciatura presencial. La licenciatura a distancia esperaríamos que tuvieran, como lo dijo también Ismael, un C1 más, creo que no solo C1, sino C1 más. Y esto pues les permitirá poder
desempeñar la parte académica ya de metodologías, pero primeramente es necesario que sepan el idioma. A mí me gustaría preguntar, si nos puedes explicar, Paul, ¿qué es C, B? O sea, para quienes no están como empapados de este lenguaje interno de la UNAM, ¿qué significa tener un B, un C, un X? No, hay- Es decir, ¿existe? Sí, claro. ¿Cuál es Bueno, esta categoría? este lenguaje corresponde al marco común de referencia europeo de las lenguas. Fue una unificación que se hizo de los niveles para cualquier idioma, bueno, para las lenguas europeas más bien, Ok. para que pudiera personas de diferentes formación y que vienen de diferentes lugares pudieran todos tener al momento de aprender un idioma o si es un requisito laboral, etcétera, que estuviera unificado, ¿no? Que Es como una clasificación. como las instituciones académicas o de otro tipo pudieran con una tabla, digamos, saber específicamente qué nivel tiene la persona, porque cada idioma antes de esta unificación tenía sus propios niveles, ¿no? En inglés era más bien por intermedio, avanzado, básico. Ok. Y bueno, la mayoría funcionaba así, pero variaba, ¿no? Variaba el número de niveles que había que ir dominando y ahora con esta clasificación del marco común se reduce a, si no me equivoco, son 6. A1, A2 significa que es principiante, A1 significa que apenas va conociendo el idioma, A2 Ok. es que ya está empezando a tener un dominio elemental, Ok. y B1 y B2 el B1 ya está en el umbral para ser más o menos experto, B2 más o menos experto, y C1 es dominio total, ¿no? Y C2 es prácticamente como nativo. O sea, es decir, por ejemplo, aquellas personas que dicen, es que yo lo entiendo muy bien, pero no lo hablo, ¿no? ¿A poco no les Sí, ha sí, pasado sí, que sí, dicen, sí. no, pues es que yo lo entiendo, lo escucho, pero esto de hablarlo no se me da, esto sería como un A? Lo que pasa bueno, es que cada habilidad se puede Distinto. nivelar. O sea, el A1 puede Ok. ser A1, se espera que sean en las 4 habilidades, Ok. pero puede ser que haya personas que tengan un nivel A1 en escritura, por ejemplo, pero en Sí. auditivo no, ¿no? Esa Ok. esa parte me gustaría comentarla, las 4 habilidades, porque hay que comentarlas. En los exámenes de dominio se evalúan las 4 habilidades. Isma, ¿cuáles son estas 4 habilidades? Si me ayudas, por favor. Sí, son 2 habilidades de producción, Ujú. la producción oral y la producción escrita, y 2 habilidades receptivas, la comprensión auditiva y la comprensión de lectura. Ah, Ujú. ok, Y ya ok, como ok. comentaban, cada una se puede evaluar, pero también se espera que cuando alcanzas uno de estos niveles que ya se comentaron, pues prácticamente las 4 habilidades estén más o menos niveladas. Sí, tendría que... Perfecto. No, pues sí, tienes que saberle un Tiene, poco para tiene que... su, tiene tiene su dific- chiste. sí. Y obviamente para todos los que nos escuchan, que están interesados en las licenciaturas de enseñanza de idiomas, sepan que es un nivel de dominio, no es un nivel intermedio, no es un nivel básico. Si quieren enseñar un idioma, sí deben de tener el dominio. También, si me permiten, por ejemplo, el nivel B, sobre todo el B2, está enfocado a los que quieren estudiar en otro país, por ejemplo, o incluso laborar, ¿no? Que este Ok. nivel les permite, pues, desenvolverse en la vida diaria, un poco en la vida laboral, y ya el nivel C, pues, ya es un poco más académico, los que ya quieren insertarse en ámbitos más avanzados o incluso de dar clases, ya necesitan alcanzar Es ese decir, nivel. ¿todas las clases son impartidas en el idioma en el que estás aprendiendo? Es decir, por ejemplo, si vas a estudiar para maestro de inglés, ¿todas las clases son en inglés? No necesariamente, ¿No? Ok. ¿no? En las diferentes carreras se combinan clases de español y también del idioma que se está ok, aprendiendo, ok. sí. Pues bien, ahí esa parte del dominio, entonces vital, muy importante que entendamos que primero para aprender a enseñar un idioma hay que dominar el idioma. Yo quería agregar algo, Claro, porque estoy estudiando la especialidad de español. Entonces creo que ahí podría haber la pregunta de, bueno, y para español, si uno es hablante, Excelente. ¿cómo sí, es sí, que el sí. dominio, no? Y también se requiere tener dominio de tu idioma materno, porque obviamente lo dominamos al hablarlo. Yo creo que la lengua de Cervantes no la manejamos. Ajá, es una adquisición, ¿no? Entonces todo el mundo, yo diría que todo el mundo Sí. que sea persona que habla lengua materna, domina esa lengua materna, pero creo que en este caso al hablar de dominio es conocer un poco sobre cómo funciona la lengua ya a nivel lingüístico, las estructuras, a nivel gramatical, a nivel sintáctico y a nivel léxico, ¿no?
y eso también se evalúa antes Qué de entrar a esta interesante también licenciatura. estudiar tu propio idioma, ¿no? Es decir, supongo que te abre panoramas no pensados o no previstos en tu vida diaria. ¿Tú crees que porque hablas español ya no tienes que estudiarlo? No, yo creo que, bueno, todos desde primaria llevamos español, por ejemplo, ¿no? Sí, la Al menos en la educación gramática, básica, hablar pero correctamente. realmente dominarlo, no creo que, digo, no sé, Correcto. habrá que ver referencias estadísticas de que tantas personas nativas de español Correcto. no aprueban el examen de dominio porque son realmente un dominio de escritura, ¿no? De hecho, podría comentarlo en el examen que aplicamos para el ingreso de la LICEL. Podría decir que prácticamente un 50% de las personas que hacen el examen de español no lo aprueban, ¿no? Esto quiere decir que lo utilizamos en la vida diaria, pero ya a un nivel más académico, no todos lo poseemos, aunque seamos nativohablantes. Por supuesto. ¿Cómo es, por ejemplo, enseñar español? O sea, aprender español. ¿Cómo es un día en una clase? Bueno, dependiendo, bueno, yo lo pienso como que hay dos formas de aprendizaje y enseñanza de español para personas hablantes de español que son nativas o que es su lengua Claro, materna a los extranjeros. y el español como lengua extranjera. Entonces, las clases van a ser completamente distintas, ¿no? Si es una clase para personas hablantes nativas, pues tal vez se parezcan, dependiendo de cada estilo de enseñanza del profesor al frente del grupo, se va a parecer más o menos a los contenidos de lo que hemos visto a lo largo de las clases de primaria, secundaria y prepa. Pero si es de lengua extranjera, como lengua extranjera, pues no, bueno, dependiendo también de qué metodología empleen, pero se esperaría, o lo ideal, pienso yo, desde mi punto de vista, es que se empezara, como las otras lenguas, por competencias comunicativas, que conforme va avanzando el nivel, van adquiriendo el lenguaje a través de situaciones de la vida diaria, Ok. donde van a tener que tener, dominar ciertos recursos lingüísticos y pragmáticos para poder hablar, ¿no? En una situación. ¿Ok? Qué interesante. Maestra Leti, por ejemplo, con el inglés, que es el idioma universal, creemos que también ya todos tienen un nivel avanzado o intermedio. Sí. ¿Qué tan Eso complicado se es? esperaría. Yo lo que le digo a mis alumnos es, porque tú estás todo el día viendo la televisión en inglés, jugando videojuegos y escuchando música, quiere decir que ya hablas inglés. Todos los mexicanos seríamos bilingües, ¿no? Y no es así. Realmente necesitamos enfocarnos a un estudio formal. Por formal me refiero a asistir a alguna escuela, ¿no? En donde te enseñen pues todos estos elementos que conforman el aprendizaje de un idioma que mis compañeros ya han mencionado, y sobre todo no dejarte llevar por la parte pues de la publicidad, ¿no? De que vas a hablar inglés en 30 días y puedes ser nativo hablante en 2 meses. Eso no sucede. El aprender un idioma de manera ya formal implica pues años de estudio y mucha constancia, y sobre todo regirnos por este marco común de referencia de lenguas. Es importante no que me pregunten ¿qué nivel de inglés tienes? Pues yo creo que un 20-30%. O tal vez soy intermedio, sino más bien ¿Qué? ya contestar con respecto al marco y guiarnos por él, porque en algunas escuelas te dicen, pues tú ya pasaste a avanzado 3. Y entonces llegan con nosotros aquí al Centro de Enseñanza de Idiomas, hacemos examen de colocación y entonces el avanzado 3 se convirtió en un A2, ¿no? Que es preintermedio. Y pues no dejarse llevar por lo que dice la publicidad de este tipo de lugares. Maestra Leti, ¿y cuáles son los retos pedagógicos a los que usted se ha enfrentado en su vida como docente? El cambio de las generaciones, ¿no? El cambio generacional, por ejemplo, es importante. El avance de la tecnología, la apertura de los medios de comunicación, que pues ahora tienen un alcance inimaginable. Cuando nosotros estudiábamos, cuando yo estudiaba, estaban las antenas parabólicas y entonces todos íbamos a la casa del Claro. compañero rico a sentarnos a ver la televisión en inglés, ¿no? A ver los anuncios, grabábamos la publicidad también para aprender de la publicidad, de los anuncios. Ahora pues poca gente le hace caso a ello. Ahora el inglés está a la mano de cualquier persona y eso aparentemente lo haría más fácil para poder aprenderlo. Sin embargo, también está otra parte en donde pues la tecnología quiere que sea todo más fácil para quienes vemos o escuchamos televisión o medios de comunicación, y todo lo quieren traducir.
Entonces yo podría ver la película en inglés o el programa en inglés, pero no, ahora quiero verlo en español, que no me pongan subtítulos porque me canso de leer. Y este doblaje que a veces no es el mejor y que ya también se está haciendo con inteligencia artificial y suena un poco, pues, artificial, como la palabra lo dice, no nos ayuda mucho a aprender el idioma al que tenemos acceso libremente, pero al mismo tiempo nosotros limitamos ese acceso por esto de que sea más fácil, ¿no? Para llegar a... O como las a- plataformas, ¿no? Estas aplicaciones que existen en el celular, Duolingo y todas ellas, que a lo mejor te dicen, no, pues con esto vas a ver e ir avanzando y de repente tú llegas a Estados Unidos y dices, pues creo que no avancé mucho, ¿no? Oye, pero ya iba yo en el nivel 500, pero no avanzaste mucho, ¿no? Tienes un contacto con el idioma, pero al final del día no hay nada como asistir a clases, como aprenderlo, siento yo, con algún profesor que te va guiando, ¿no? ¿Cuál es su Justamente, opinión, por ejemplo, con respecto a eso? Sí, justamente, perdón, el tema de no dejarnos basar por ese conocimiento empírico que se puede tener, pues sí, con la vida cotidiana, con la televisión, el cine, la música. Y ahí, Paul, me gustaría que nos comentaras o nos acercaras justamente esta metodología formal que se requiere en la docencia para la enseñanza de un idioma, no desde esa parte empírica o de experiencia por un objeto, ¿no? Sino ya concretamente la parte académica. ¿Cómo visualizas tú que se debe construir profesionalmente esta enseñanza con esa metodología? Pues yo creo que precisamente para eso son las licenciaturas de enseñanza de lenguas extranjeras, porque es lo que yo iba a decir al principio, pero bueno, lo agrego ahora, no basta con el dominio de la lengua, ¿no? Sí es importante porque, como ya lo mencionaban las personas que me acompañan, pues tienes que saber lo que vas a enseñar, pero ahora falta cómo lo vas a enseñar, ¿no? Que es la metodología. Porque de nada sirve ser súper conocedora del idioma, pero no, pues no saberlo transmitir. Con la idea, para mí la idea de un idioma es que se adquiere. Entonces, No, estás muy bien. Lo que te dicen no solo es que se oye un poquito pegado. Pero tú Ah, continúa, ok. continúa, Sí, por pero favor. me distraigo. Entonces, sí, el idioma se adquiere, entonces hay falta, uno se pregunta, ¿y cómo es la mejor manera de adquirir un idioma, no? Claro. Entonces uno tiene que conocer las diferentes teorías y metodologías existentes, primero de lo que se dice sobre cómo se adquiere una lengua materna y después una lengua extranjera. Y pues es algo que sigue, es un conocimiento que no acaba, ¿no? Que hasta el día de hoy la disciplina sigue investigándolo, pero los métodos han evolucionado conforme a lo que se ha encontrado, ¿no? En lo empírico. Y entonces, hasta donde yo me quedé, sigue siendo la metodología, el enfoque accionel, bueno, yo lo conocí en francés el nombre, que parte del enfoque comunicativo, las que siguen dando los mejores resultados, pero creo que ya estamos en un momento en el que se está abriendo a unos métodos más Dinámicos. pues partiendo de estas dos, pero Sí. no sé si eclécticos, pero obviamente Claro. que toman lo que ha funcionado mejor de otros métodos y de las nuevas propuestas, ¿no? Yo ahí tengo una duda. Cuando hablamos de idiomas, también hablamos pues de jergas y de argot específico en el idioma, que a veces uno, no sé, por ejemplo, en México tenemos una forma de hablar el español muy distinta a lo que se tiene en Argentina o en España o en Colombia o Chile, ¿no? ¿Cómo podemos en un idioma específico decir, esta es la forma adecuada de hacerlo, ¿no? Dejando de lado este tipo de jergas o acentos o diálogos específicos. ¿Cómo se puede hacer para que en un idioma tengamos claro cuál es ese modelo Sin usar específico? slangs, ni No, nada. exacto, ¿no? Porque el inglés, ok, el de Inglaterra o el de Estados Unidos, ¿no? El de Sí, cierta sí, región de claro. Estados Unidos, el de Australia, que por lo que entiendo es bastante más complicado, ¿no? ¿Cómo es ahí esa parte? A ver. Lo importante es hablar el idioma, Ujú. ¿no? A donde vayas te van a entender. Si vas a Argentina, si tú eres mexicano y vas a Argentina, pues vas a entender. Si Ok. vas a España, si vas, no sé, a África, donde hablan español, te van a entender. Tal vez los localismos, ese vocabulario y esas frases específicas, incluso pues la pronunciación puede cambiar, sin embargo tú lo vas a entender. En general,
español, inglés o el idioma óptimo, pues es el que tú aprendes y que puedes adaptarte y puedes desempeñarte en situaciones cotidianas y tal vez en situaciones formales, ¿no? Saber cuál es esa diferencia de registro, sobre todo del idioma, y que no puedes decir ciertas frases en ciertos lugares. Un ejemplo, tuve una alumna a quien yo le enseñé español. Ella era una ejecutiva de muy alto nivel inglesa y sus compañeros, a todo ejecutivo inglés que llegaba a México, siempre le hacían bromas de enseñarles vocabulario. Entonces un día llegó conmigo y me dice, Leticia, estoy mal, me duele la panza. Y eso no es algo que se espera de alguien de ese nivel. Entonces, ese tipo de vocabulario es prácticamente en donde nos debemos enfocar. Pero el acento no se puede quitar, o sea, yo puedo intentarlo. Finalmente, el que tenga yo cierto acento no debe de influir en la comprensión ni en mi comunicación. Y a mí me gustaría preguntarle, Ismael, ¿tú crees que el idioma es para todos? O sea, es decir, yo he conocido gente que tiene una facilidad para aprender los idiomas. O sea, de verdad, ¿no? Es así de, entra y lo mastica rapidísimo, como dicen malamente en el español, ¿verdad? Pero habemos a quienes tienes que machetearle como mucho para poder aprenderlo, que ciertos idiomas, por ejemplo, a mí el inglés lo comprendo bien, pero aquí me metí al francés y bueno, yo decía, ¿esto qué es? Luego entré a alemán y dije, esto está peor. Se complica. Entonces, porque tienen cierta similitud a lo mejor en ciertas pronunciaciones pero hay gente que se le da. Es decir, ¿tú crees que los idiomas es para todos o qué opinas de eso? Definitivamente cada persona tiene habilidades distintas, no solo para los idiomas, sino para cualquier situación, ¿no? Pero sí podemos decir que los idiomas o el aprendizaje de idiomas puede ser para todos, ¿no? Y aquí pues también es donde entra ya la capacidad del profesor, por ejemplo, ¿no? A veces, tal vez alguien no tiene éxito en aprender un idioma, no porque no tenga la habilidad, sino aquí intervienen muchos factores, ¿no? Tal vez no está motivado para aprender ese idioma, ¿no? Tal vez lo estoy aprendiendo porque en mi trabajo me obligan. Entonces ahí ya hay una barrera, ¿no? Alguien más dice, lo estoy aprendiendo porque me gusta cómo suena, me gusta la música, etcétera. Va a tener ahí una motivación que le va a ayudar a avanzar más rápido, ¿no? Entonces no es tanto su habilidad, sino el propósito para lo que o sea que podríamos decirle a las personas que nos están escuchando que se animen, que aunque no tengas la pronunciación perfecta o aunque creas que no naciste para los idiomas, te animes y lo aprendas. Exactamente, entonces ahí es dos partes, ¿no? Una, tú como alumno, buscar un propósito real para aprender un idioma, ¿no? Que no tiene que ser laboral o económico, tal vez ya hablaremos de esto más adelante, ¿no? Sino simplemente por el valor estético y cultural de un idioma, ¿no? Encuéntralo y eso te va a motivar. También es importante que tanto el profesor y tú como alumno identifiques diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Tal vez dices, en esta clase a mí me costó mucho trabajo, pero ¿qué tal que te falta tener un acercamiento mayor al idioma, ¿no? A veces los alumnos, y esto lo hemos visto en todos nuestros cursos, hay quien se queda solamente con lo que ven en la clase. Eso no va a ser suficiente, ¿no? Y cuando vemos un alumno que todo el tiempo está en contacto con el idioma de diferentes maneras, hablándolo, escuchándolo, leyéndolo, y que encuentra estas, digamos, fuentes de motivación, se va a ver la diferencia en el aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí, para cerrar, simplemente diría, no pensar en que no tienes la habilidad, sino más bien es ir encontrando tus fortalezas y eso te va a ayudar. Ya me motivaste, mañana me voy a... Además, una cuestión más rápidamente. Cuando tú ya empiezas a estudiar un idioma y lo empiezas como a manejar o dominar, se te va a hacer más fácil estudiar después otros idiomas. Entonces, pues hay que empezar con uno y después va a ser más fácil. Aquí vamos a hacer una especie de corte de caja. Todavía nos falta un punto. Habilidades y conocimientos que se requieren, que damos el dominio del idioma. Metodología, que tiene que tener, por supuesto, que eso no es nada más lo empírico, sino lo que se construye a través de estas licenciaturas. Ya nos habla Isma de esta parte, digamos, pedagógica, que es la motivación, porque no nada más es, ahí está el texto y ustedes léanlo, interprétenlo, sino cómo motivamos. Y sobre esta parte pedagógica, me interesa saber
¿qué ejercicios o cómo pueden ustedes desarrollar esta motivación, a lo mejor con experiencias que tengan en el salón, para llevar a los alumnos al gusto, al deseo de aprender por el simple hecho de querer dominar ese idioma, ¿no? No sé, Paul, no sé, maestra Leti, si nos quieren ayudar con eso. Para empezar, habría que ver cuáles son los intereses de los estudiantes, sus edades también. En grupos heterogéneos, pues tratar de llevar la clase de manera muy dinámica, en donde haya cabida para que todos los estudiantes participen. La tecnología apoya bastante en este sentido. Entonces, hay, por ejemplo, personas de tercera edad que se les dificulta la tecnología, pero no les es difícil ver un video de 2 minutos que sea de su interés y a los alumnos, por ejemplo, hablarles de videojuegos o incluso pedirles, ¿no?, que creen un texto para un videojuego o que expliquen cómo ellos juegan cuando están en línea, ¿no?, con otras personas participando. Es decir, que a cada estudiante le demos esa atención personalizada a través de actividades dinámicas, sobre todo. No tanto, antes éramos mucho de repetir, ¿no? Y escribe las palabras 20 veces, te doy tu lista, memorízala. No funciona, eso ya no funciona. Con los chicos actuales es mucho de video, de audio, ¿no? Esta parte de multimedia es importante incluso para las personas de distintas edades, ya no sé, arriba de 40, 50, 60 años, porque tenemos algunas hasta de 80, 83, es nuestro alumno qué padre. en el centro de idiomas con mayor edad y esperamos que lleguen todavía más allá. Y entonces simplemente involucrarlos a través de los temas y las dinámicas. Y también ahí se compleja, ¿no? Porque se hace complejo de tener distintos tipos de edades y tipos de gente que a lo mejor los se motivan con videojuegos y otros los motivas a lo mejor con tutoriales, con infografías, con elementos más gráficos, ¿no? También está el jovencito, que adelante. encuentra a un abuelito en el salón y se enamoran de ellos. Entonces, este rapport que el profesor promueva entre los alumnos es importante. A mí me gustaría preguntarle a Paul, es decir, habrá a lo mejor alumnos que quieran estudiar la licenciatura, pero que no se animen a lo mejor a hacerlo vía distancia, ¿no? O sea, en línea, que digan, no, pues es que si no es presencial, seguramente no lo voy a aprender igual. Es decir, ¿podrías decirnos a lo mejor también estas ventajas, desventajas de estudiarlo en línea, ventajas, desventajas de estudiarlo presencial? O sea, o es igual. Justo lo que comenta la maestra Leti, la importancia de las tecnologías, ¿no? Cómo se involucran también ya en el tema de enseñanza, ¿no? Para poder entrarle estos entornos virtuales. Es decir, que se animen, ¿no?, a estudiarlo. Sí, pues bueno, yo creo que eso dependiendo del gusto que cada persona tenga por la tecnología. A mí se me hace igual. Para mí es, o sea, tengo experiencia presencial y un poco más a distancia y me gustan los dos estilos de clases y también para tomar clases. Quizá me gusta más en presencial, pero no me molesta en distancia tampoco, ¿no? Y de hecho creo que he tomado últimamente más clases a distancia. Entonces más bien yo creo que es una resistencia que tal vez pueda haber hacia la tecnología, lo que pueda impedir que la experiencia sea positiva, pero las personas que, bueno, por un lado sería resolver esa cuestión de resistencia, pero si no, pues entonces definitivamente no sería el estilo para alguien que la tecnología le causa conflicto, ¿no? Pero es lo mismo, es decir, el sistema educativo es el mismo. Pues, digamos que, bueno, yo por la experiencia de enseñanza en línea, pienso que hay muchas herramientas en línea que se pueden usar como recursos didácticos, como material didáctico, que facilita la fluidez de la clase. Claro que a lo mejor en línea se tienen que programar mejor los tiempos, o más bien, los tiempos son más lentos, entonces se requiere más dinamismo todavía que una clase presencial. Mucho más, como planear muy bien actividades tal vez más cortas e ir cambiando, porque es más fácil es que un las reto personas... para el maestro. Sí, porque las personas se pueden dispersar más en línea, quizá, sobre todo si son grupos grandes, ¿no? Entonces se requiere mayor tal vez creatividad para dinámicas y con las limitaciones de estar a distancia, que quizás sí hay muchos recursos, pero pues todo al final se reduce en
compartir una pantalla o compartir enlaces. Y en la disciplina del estudiante, ¿no? Ajá, Como y entonces pues ahí es más difícil claro. eh, Tener no un sé qué control de palabra usar. clase. Ajá, no quiero decir control, sino como una Sí. monitoreo, ¿no? Claro. En cambio, en presencial yo creo que el hecho de estar cerca posibilita a lo mejor mayor encauce, ¿no? Conducir mejor en la secuencia, pero una profesora, un profesor que se familiariza con el método y ya después de varias veces va a fluir la clase también, tanto presencial como en línea, ¿no? Y un estudiante lo mismo, si encuentra una experiencia positiva y significativa en el aprendizaje, pues no va a importar si es en línea o presencial, sino la metodología que empleó la persona frente al grupo va a definir mucho el gusto que va a tener el grupo, ¿no? Por esa clase. Oigan, y con todo esto de la tecnología, digo, me viene a la cabeza, vivimos en un mundo globalizado, pero también en una sociedad de información, la tecnología se convierte en la información digital en un insumo fundamental. Tenemos ahora ya el tema de la inteligencia artificial, como comentaba maestra, y de repente, pues, estos temas de enseñanza, de repente vemos que empieza a haber, a lo mejor todavía en un modelo mobile learning, como son Duolingo, ¿no? Que son aplicaciones donde ya no tienen un profesor y están programados. Me gustaría saber su opinión sobre ese tipo de herramientas, pero con la inteligencia artificial, un poquito la polémica que puede pasar con la enseñanza, no nada más de idiomas, sino en general. ¿Es un reto, es un obstáculo, es una herramienta que se puede aprovechar? ¿Cómo visualizan ustedes el tema de la inteligencia artificial? ¿Sí, como competencia o como complemento de la enseñanza del idioma? Sí, está siempre la pregunta de que la inteligencia artificial nos va a sustituir a todos, ¿no? Y sobre todo en los idiomas, pues ya es muy fácil traducir, incluso pedir una lección, pedir un programa, ¿no? Ya te puedes hacer tu propio curso personalizado. Sin embargo, la importancia del maestro creo que ahí va a estar, ¿no? Ya comentábamos muchas cuestiones que un profesor debe tener, ¿no? Una inteligencia artificial tal vez te va a dar el material, pero como decía la maestra Leti, el material está accesible para todos. ¿Y por qué no todos somos políglotas, no? Claro, por supuesto. Entonces ahí el trabajo del maestro es justamente poder integrar todo el material que está disponible, todos los recursos, y eso enfocarlo al aprendizaje de un alumno, ¿no? Oyéndonos también ya en un sentido más amplio, tal vez estas aplicaciones o la inteligencia artificial sí te puede ayudar para cuestiones tal vez mucho más cotidianas, ¿no? Quiero aprender, no sé, vocabulario. Me puede ayudar muy bien. Quiero aprender algunas frases cotidianas para pedir comida. Adelante, te va a ayudar muchísimo, ¿no? Sin embargo, regresando un poco a los niveles que habíamos comentado, y a las 4 habilidades que también ya mencionamos, cada habilidad y cada nivel tiene muchísimas otras subhabilidades. Que eso todavía en la inteligencia artificial, y no sé si lleguemos a ese punto, ¿no? Que te lo pueda enseñar una inteligencia artificial, ¿no? Porque finalmente muchas de estas habilidades vienen de la interacción, de el uso que le das al idioma en una situación determinada. Y una inteligencia artificial pues es algo como muy, pues no sé, muy abstracto o toma de aquí y de allá, pero no te va a dar algo real, ¿no? Siempre en una situación real vas a tener un sinnúmero de factores que intervienen en la comunicación y pues una persona que ha experimentado eso en la vida real te lo va a poder enseñar. Y tal vez una inteligencia artificial o una aplicación, no. Maestra Leti, por favor. Sí, muchas gracias. Algo relevante es que los idiomas existen porque existimos las personas. Y todos los seres humanos, o en general la mayoría de los seres humanos, somos sociables. Necesitamos estar en sociedad para poder poner en práctica el idioma. Si yo no tengo con quién practicarlo, puede ser, sí, a lo mejor a través de inteligencia artificial, pero como lo comenta el licenciado Centeno, no en todas las situaciones de vida. Y son infinitas las situaciones de vida, son infinitas también, pues, los lugares, ¿no? Los idiomas, no sabemos en dónde nos va a tocar estar en algún momento, y sí a través de, pues, estas aplicaciones que podemos bajar a los dispositivos móviles, pudimos aprender justamente eso que necesitamos en ese instante.
Creo que la inteligencia artificial aporta mucho para, pues, tanto para profesores como alumnos. A nosotros nos facilita. Yo ya no tengo que estar buscando o tomando mis propias fotografías, que solía yo hacer. Bueno, voy a poner ilustraciones, voy y tomo mis fotos, pero hay situaciones en las que no puedo tomar foto. Ahora, para evitar esto de los derechos de autor, mejor creo mis propias imágenes y ya las puedo plasmar. Puedo crear algunas lecciones, algunos ejercicios. La inteligencia artificial me puede proveer de ideas también, ¿no? Entonces ya no tengo que estar pensando 2 horas en qué actividades voy a hacer, sino pues ya le pregunto y de acuerdo a que también yo planteé mi pregunta, la inteligencia artificial pues me dará la respuesta que yo puedo ocupar para mis clases, y los alumnos también la pueden ocupar a través de aplicaciones que tienen las editoriales para, por ejemplo, escritura, incluso a nivel avanzado. Los alumnos escriben un texto de 200 palabras, 300 palabras, y esta aplicación web se las revisa y les dice, aquí estuviste mal, revisa esta parte, tu nivel es B2, C1, A2, y eso facilita bastante a nosotros como profesores. Yo ya sé lo que el resultado de la inteligencia le dio al alumno, eso ya no lo voy a tocar, el alumno ya lo entendió, entonces voy a tocar lo que a mí me corresponde, que la inteligencia artificial no detecta. A mí me gustaría preguntarle, maestro, por ejemplo, ¿qué beneficios laborales se tiene al estudiar una licenciatura en idiomas? Bueno, hablando solamente para el caso de español, creo que ahí sí hay una beta. Comentaba anteriormente con el profesor Centeno precisamente que creo que está creciendo la demanda de personas que quieren aprender español y tal vez no hay suficientes profesores y profesorado preparado. Conoce el idioma, pero a lo mejor no conoce las metodologías de enseñanza como lengua extranjera. Entonces, para el caso de español, creo que las opciones son bastantes dentro del mundo de la docencia por la falta, porque se van a requerir, creo, cada vez más personas con esta formación, a lo mejor más en el extranjero, ¿no? No sé si en México no podría decir que haya un mundo muy vasto donde dar clases, pero sí, claro que lo hay, y además en las zonas turísticas, por ejemplo, hay muchas escuelas donde se dan clases de español para extranjeros, personas extranjeras. Entonces, por ahí, pero también, si lo pensamos más allá, pues estudiar la enseñanza de lenguas permite también planear materiales didácticos, por ejemplo, en el ámbito de las editoriales, también para cuestiones de traducción e interpretación, que bueno, tal vez no es la parte central de la formación, pero de todas es un maneras, buen campo laboral la traducción de libros, por ejemplo. Sí. Eso es fantástico. Hace poco tuvimos aquí en un capítulo anterior de En Modo Suayed el tema de movilidad estudiantil, ¿no? De todos estos alumnos que salen al extranjero, y tuvimos la experiencia de 2 compañeros, una compañera y un compañero, que nos comentan lo importante es el idioma. Si tú te quieres ir a China, pues tienes que saber una base chino. Entonces, aquí nos gustaría esta promoción, digo, sí, un comercial para el Centro de Enseñanza de Idiomas, por supuesto, ¿no? Pero un cómo motivar también a los alumnos, no nada más estudia inglés porque te lo piden, ¿no? Estudiar un idioma por temas de cultura, y a mí, por ejemplo, el italiano siempre me ha parecido muy interesante, la cultura italiana, y pues me metí un poquito a estudiar italiano. O temas académicos, ¿no? A lo mejor en relaciones internacionales, por temas diplomáticos, es muy importante cierto idioma, el chino, el ruso, ¿cómo podremos dar esa motivación a enseñar un idioma por la parte académica, por la parte profesional, por la parte cultural? ¿Qué me comentan de esa parte? Pues para empezar, nuestro centro de enseñanza de idiomas es el principal, ¿no? de la UNAM. En América Latina, pues somos uno de los más competitivos por el número de idiomas que impartimos, actualmente 17, el número de alumnos que atendemos semestralmente, alrededor de 15,000 estudiantes. Cada día en nuestras aulas impartimos alrededor de 5,000, clases a 5,000 alumnos. Entonces, es un centro de idiomas bastante grande. Sí nos interesa mucho, cada día estamos tratando de innovar para que nuestros estudiantes de distintas edades, generaciones, intereses, tengan cabida en nuestras clases.
Es importante aprender un idioma porque te va a abrir puertas académicas, puertas sociales, profesionales. Es decir, tú a través de un idioma incluso puedes hacer los mejores amigos de tu vida, irte a vivir a otro país, estudiar, obtener un ascenso. Y también te da estatus, porque finalmente alguien que estudia un idioma no solo estudia el idioma, no podemos desligar el idioma de una cultura, ¿no? Entonces es el idioma, es la cultura que estás adquiriendo, el conocimiento de esa cultura, el conocimiento de personas de esta cultura, que en la actualidad es fácil acercarse ya a ellos por los medios de comunicación y las tecnologías de información, es acercarse a nativohablantes y entablar pues conversaciones, incluso pues relaciones laborales, académicas y sociales. El aprender un idioma te abre estas puertas y además te hace tolerante hacia otras personas. Y entonces ya no estoy juzgando, porque esa persona siempre se pone sombreros, y en mi casa me dijeron que ponerse sombrero cuando estás sentado a la mesa es muy malo. Te hace tolerante decir, bueno, porque en su cultura, en su religión, en su idiosincrasia, eso es permitido, debe ser así. Entonces, el desarrollar esta tolerancia conforme más conoces de un idioma o de más idiomas, te va a hacer una persona culta y no importa la edad que tengas, de todos modos, a través del idioma y a través de la cultura, pues vas a ir aprendiendo cómo desarrollarte en el mundo y no solo en tu lugar de origen, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, maestro, échese un comercial. O sea, es decir, compártanos cuáles son esos beneficios que se tienen de estudiar una carrera del ISEL. ¿Cuál es la diferencia de estudiarlo, tal vez, nada más en el área de idiomas, a estudiarlo como una carrera? Por favor, venga, sí, motívenos. Como ya mencionamos, ser un profesor de idiomas para ser un profesor de idiomas no es suficiente saber el idioma, ¿no? Necesitamos aprender un sinnúmero de cuestiones pedagógicas, metodológicas, de evaluación, de motivación, de manejo de grupo, en fin, una gran cantidad de cuestiones. Actualmente ya es mucho más común que para ser profesor de idioma te pidan un título universitario, ¿no? Hasta hace unos años no había cursos, terminabas un curso avanzado de idiomas y te daban tu certificado, el famoso Teachers, ¿no? Claro. Porque tenías un cierto grado de dominio y ya podías dar clases, ¿no? Actualmente ya no es así, ya profesionalmente se requiere un título universitario, ¿no? Entonces, pues para quien le interese entrar a este mundo de la docencia, muy probablemente le van a pedir ya un certificado mayor, ¿no? Entonces, eso es básico, ¿no? Y por eso, pues ya afortunadamente en la UNAM tenemos estas licenciaturas para profesionalizarse en la enseñanza. Dura 3 años. Dura 4 años la carrera a distancia, y en el caso de la licenciatura en enseñanza de inglés del sistema presencial son 4 años y medio. Ok, y puede estudiarlo cualquier persona a la distancia, por ejemplo, no sé, tal vez personas que se encuentran en Estados Unidos, o sea, es decir, no es una barrera donde te encuentres para poder estudiar. No, justamente en la LISEL tenemos alumnos que radican en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania, en Tailandia, en el interior de la República Mexicana. Entonces, obviamente hay cuestiones administrativas que se tienen que hacer aquí, pero las licenciaturas a distancia pues te permiten estudiar desde el punto en el que tú te encuentras. Que ahí permítame potenciar el comercial, porque también, sabiendo que somos de SUAYED, pues también el tema de la LISEL es una licenciatura única en la UNAM. No hay otra, no está en presencial, es única en la modalidad de distancia. Y justo es promover esta flexibilidad de enseñar un idioma. Tenemos la de ley, ¿no? También en presencial, pero como enseñanza de lengua extranjera, en francés, en inglés, italiano. En alemán. Es única en la UNAM. Sí. Y pues también creo que está muy adecuado a las necesidades actuales de enseñar o de aprender una licenciatura con este contexto de
profesionalizar a los profesores, que en el centro de idiomas, por lo que sé, es algo que también se valora muchísimo, ¿no? Por esta Sí. parte de ser el gran centro de enseñanza de América Latina y de la UNAM, por supuesto. A mí, perdóname, a mí, fíjate que recabando un poco como la opinión de nuestros invitados, me parece súper importante como para las personas que nos están escuchando, justamente es una buena, muy magnífica carrera. Es decir, es una gran opción porque normalmente, ¿qué estudias? Derecho. Ella es de Comunicación. derecho, por Yo cierto, soy de para- derecho. Hablando por eso. Derecho, comunicaciones, economía, o sea, es decir, las tradicionales. Pero en un mundo globalizado, es decir, donde actualmente si no hablas un idioma es complicado para el trabajo, para la escuela. Es una gran herramienta. A ver, si tú eres joven y quieres irte a vivir a otro país, tener un título como maestro de español, por ejemplo, en Estados Unidos, pues igual y te da la Gran oportunidad de oportunidad. irte, ¿no? Sí, Y, oye, sí. si quieres ser no sé, maestro de inglés en alguna universidad, en alguna escuela. Es decir, es una gran herramienta. Ya me dieron ganas. Ya, es la idea. Es la idea se puede de nivelar, esto. ya. Paul, y nada más ya también para cerrar, porque tenemos una actividad en ping pong. Ah, sí. Esta parte, Paul, de ese plus que se necesita tanto para enseñar, como nos comentaba Ismael, como para aprender un idioma. ¿Cuál sería tu reflexión final sobre estos dos ejes que hemos estado platicando ahorita en el programa? Bueno, primero para enseñar yo creo que, bueno, ya la licenciatura va formando a cada persona, pero bueno, creo que hay que tener una predisposición a lo actoral. No sé, para mí dar clase de idiomas es un poco como estás frente a un grupo, pero hay que guiar con lo que hablábamos antes de la metodología técnica. Creo que se requiere también aptitudes histriónicas y escénicas. Wow. Porque Sí. pues uno está ahí animando y monitoreando de manera... Tiene que ser interesante, ¿no? Quien está al frente debe tener esta capacidad Claro, de de motivar. interacción. Verbal y no verbal, digamos, ¿no? Claro. Propiciar la interacción, etcétera. Entonces sería algo que yo agregaría. Ok. Y pues para aprender, pues igual la motivación. Yo pienso que, como mencionaban ya anteriormente, cuando alguien tiene facilidad por adquirir idiomas es por la manera en que se involucra con su adquisición. Pienso, tal vez es una hipótesis, que las personas que tienen esa facilidad es porque van más allá de lo que pasa en el aula y empiezan ¿cómo se dice la palabra? Se me fue ahora. Estar más en contacto inmersión. con el idioma todo el tiempo, ¿no? Claro. Con música, buscan programas y escuchan la radio, buscan personas que hablan este idioma para platicar con esas personas y eso hace que estén siempre pues practicando el idioma. Entonces creo que eso es para mí esencial, Claro. la pasión que surge también en la inmersión de 24/7, ¿no? Sí, por Que supuesto. nos falta de la pasión, ¿no? Hablamos de motivación, pero también pasión de uno mismo para enseñar, porque eso es algo que... Sí, tener las debe ser habilidades disposición al pedagógicas. idioma, ¿no? O sea, Claro. estar abierto a exponerte al idioma todo el tiempo. Excelente. Por supuesto. La verdad, Pues- súper padrísimo. Vamos a pasar ahora a una actividad que les habíamos anticipado un poco, que le llamamos ping pong. Realmente van a ser conceptos relacionados con el idioma, con los idiomas. Y lo que necesitamos es que sean muy rápidos en su respuesta, lo primero que les venga a la cabeza. No se vale pensar mucho. Y un concepto... Lo primero que se les venga Sí, a la lo mente. primero que les venga a la mente. Y un concepto o una frase o algo que asocien con Con el tema del con día esta de hoy. palabra que les vas a dar. Así es. ¿Nos ayudas? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a empezar con la primera. Pronunciación. Isma, primero. Tu segunda voz. A la misma. Ajá, Sí, pronunciación. Ajá. pronunciación. Mi acento. Me encanta. Gramática. Estructura y la base de la lengua. Reglas para hablar de la mejor manera. Formalidad. Ok, cultura. Indispensable para el aprendizaje de una lengua. Inmersión. Ser tolerante. Muy bien. Lenguas. Por supuesto, qué interesante. Traducción.
Esa está complicada. En contra, dice. No, es que es todo un tema, ¿no? De Por que supuesto. quien sabe un idioma cree que ya puede traducir, la verdad es que no. No. Pero ¿qué concepto podríamos decir? Adaptabilidad. Ok. Traducción es un arte. Para mí es transformación. Ok. Ok. Y comunicación global. Es una cuestión muy actual y necesaria. Maestra Leti. El lenguaje a través de los medios y tecnologías. Comunicación global. Comunicación global. No sé, diplomacia, virtualidad. Ok. Aprendizaje digital. Herramientas lúdicas y emocionantes. Ok. Sí, juegos, interacciones mundiales, internacionales. Apertura a más público. Y por último, diversidad lingüística. La riqueza de la humanidad. Ok, Globalización. Ese estuvo muy Sí. Yo diría México. Ok. Muy bien. Y para ustedes, FES-Zacatlán, ¿qué es la FES-Zacatlán? Una palabra, ¿eh? Yo iba a decir segunda casa, pero en realidad es mi primera casa porque estoy aquí todo el día. Entonces, si me permiten 2 palabras, primera casa. Muy bien. Mi hogar. Lisel. Elisel. Muy bien. Pues Pues muchas gracias. Ya No, estamos de gracias. esta forma concluyendo este capítulo que estuvo súper interesante, muy enriquecedor, desde esta visión que tienen como profesionales de la docencia de lenguas, como coordinador de una licenciatura también en este enfoque. Y creo que le va a servir mucho a la comunidad que nos escucha, porque justo por eso se hacen este tipo de contenidos, para acercar el conocimiento de estas áreas específicas y la gente que está interesada en estos idiomas sepa primero todo lo que conlleva ser un profesor de lenguas. Los que están interesados para aprender un idioma sepan que hay grandes oportunidades y hay un centro muy particular que tenemos aquí en UNAM, que es el más grande, y lo decimos con gusto y Con orgullo, orgullo. porque es la verdad, ¿no? Es el centro más grande de así es. enseñanzas del UNAM. Entonces, acercarse a estos centros, acercarse a estas licenciaturas, y pues no nos queda más que agradecerles. No sé si tengan algunas palabras antes de cerrar, de despedida. No sé, Ismael. Sí, además de la despedida, sí quiero reiterar algunas cuestiones y comentar otras que ya no nos dio tiempo, pero muy brevemente. adelante. Además de lo que ya comentamos de los beneficios de estudiar una lengua, de la internacionalización o de las oportunidades laborales, hay otros beneficios, ¿no? Incluso fisiológicos. Hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que se puede retrasar hasta 6 veces problemas como de demencia, ¿no? Si estudias otros idiomas. La habilidad para resolver problemas también aumenta cuando estudias más idiomas porque hay más conexiones en tu cerebro, ¿no? Tus oportunidades laborales van a aumentar de 10 a 15%. También tus habilidades comunicativas y lingüísticas en tu propio idioma vas a poder mejorarlas cuando estudias otros idiomas, ¿no? Ariel comentaba que en la primaria, en la secundaria estudiamos nuestra lengua materna y luego ya no. Entonces, en un curso de idiomas, cuando ya eres adulto, nuevamente retomas todas esas habilidades que posiblemente ya se te olvidaron. Entonces, ese es otro beneficio, ¿no? Entonces, pues, para cerrar, la invitación a todos los que nos escuchen a que seleccionen un idioma que les llame la atención, no importa cuál, aunque no lo vayan a utilizar de manera laboral. Inscríbanse a los cursos de idiomas, especialmente en la FES-Zacatlán, pero si no, donde se pueda, ya que tiene grandes y amplios beneficios. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Sí, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, los esperamos en el Centro de Enseñanza de Idiomas, en la licenciatura en Enseñanza de Inglés presencial y obviamente también en la Licel, para que se preparen, abran pues puertas alrededor de ustedes de manera social, de manera virtual. Va a ser algo que va a cambiar su vida por completo. No tengan miedo, es simplemente empezar y tener un poquito de disciplina para no dejarlo. Paul, Bueno, ¿unas yo... palabras finales? Sí, bueno, nada más, creo que me quedó, aprovecho que tengo la palabra ahora, la parte de que cuál es una pregunta que se hizo al inicio, ¿no? De cuál es
como la mejor dialecto de un idioma. Yo creo que no hay mejor dialecto y ni existe una forma estandarizada, a menos que sea de manera artificial. Entonces, que no se preocupen las personas por hablar la lengua correcta. No existe, Ok. ¿no? Toda la diversidad es el idioma, cualquier lengua que sea. Y también invitaría que así como estamos fomentando el deseo o haciendo ver la importancia de hablar una lengua extranjera, también cuenta para lo mismo para las lenguas originarias, ¿no? También yo invitaría a que empecemos a mirar las lenguas originarias y también buscar aprender una. Por supuesto, También. eso es importantísimo. Me parece que es parte de expandir nuestros conocimientos, es decir, irnos a la cultura de nuestros antepasados, es decir, retomar no nada más las lenguas extranjeras, sino las que son de nuestro... nacional. Exacto, Pero como náhuatl. me Debería ser parece que hasta da, ¿no? obligatorio en la escuela. Digo, Náhuatl y otomí. Fíjate, Otomí, qué debería ser, maravilla. yo sí considero que se debería desde primaria básico Yo también creo. acercarlos a un idioma nativo, ¿no? Absolutamente. Bueno, bien. pues muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados, a nuestra invitada el día de hoy. Gracias a ustedes. Es momento de terminar este capítulo de En Modo Swayed, pero recuerden que nos veremos pronto en los siguientes capítulos de este proyecto audiovisual. Recuerden que estamos en YouTube, estamos Exacto. en Spotify y pues por supuesto en los canales de difusión del Swayed y ahí nos estarán escuchando y viendo en estos contenidos. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Ustedes. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye.